Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Hoy es viernes 24 de enero del año 2014 y estamos aquí en otra audición más para la gloria y para la honra del Señor. Qué bueno que usted está en sintonía. Sepa que este es el día que ha hecho el Señor para bendecirle. Este es el día que ha preparado el Señor para darte una palabra que te transicione, que te cambie, que te mude y que te ubique en tiempo y en espacio para que puedas comprender ¿cuál es el propósito de Dios para con tu vida en este tiempo? Saludamos a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que hoy viernes 24 están en nuestra sintonía. Y queremos que usted reciba saludos de nuestro querido pastor, el doctor Leonel Ramírez, pastor general de nuestra iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo, ubicada aquí en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, y de su amada esposa, la pastora Wanda. Este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y queremos extenderle la invitación para que hoy a las 5 de la tarde, en horario de 5 a 5:30, a través de la Cadena del Milagro, canal que fundó y levantó el evangelista Gille Ávila, quien hoy mora con el Señor, sale nuestro programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Así que no se pierda este programa, que sabemos que hoy vamos a tener una programación poderosa. Nuevamente nos va a acompañar el pastor Radamés Lachapelle en nuestro programa. Así que no se pierda esa bendición hoy a las 5 de la tarde a través de la Cadena del Milagro. Y en este hermoso día quiero enviarle saludos a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, y a mi amada hija Basti Yasbet, que ya está creciendo, Yadira, que eso es una cosa tremenda. Ya los hermanos la han visto y ya próximamente la voy a traer aquí para que abra conmigo el programa y usted pueda ver lo hermosa y preciosa que está mi hija, igual que su madre. Amén. Así que vayan mis saludos para mi amada esposa y mi hija y mi querida madre allá en Arecibo, que siempre también está en sintonía. En este día vamos a comenzar con el mensaje de hoy titulado La importancia del llamado. Dios puso este mensaje en mi corazón y lo quiero compartir con todos ustedes en este día, ya que debemos comprender, debemos entender como siervos y siervas de Dios que hay un llamado de Dios para con nosotros y tenemos que darle la importancia que ese llamado amerita y necesita. Voy a utilizar como base en Efesios capítulo 4 y verso 11. Hace un tiempo atrás estuve trayendo una serie de mensajes titulados La Constitución del Reino y utilizamos este verso como base bíblica y hoy nuevamente lo vamos a estar utilizando para introducir este mensaje. Y Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó que unos fueran llamados apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar, que no es otra cosa que capacitar, a los santos para la obra del ministerio, que es el servicio, para la edificación, levantar, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que te glorifiques de una manera poderosa y que la audiencia sea edificada por tu palabra, para la gloria y para la honra de tu nombre. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, haz milagros, prodigios y maravillas mientras estoy trayendo tu palabra, porque es para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta palabra es poderosa y la quiero utilizar como marco introductorio para hablar de un hombre al cual Dios llamó de la manera que Dios lo llamó y lo llamó para que ocupara el ministerio de apóstol. Cuando utilizamos la palabra apóstol, que en este tiempo, Yadira, está bien saturado, ¿verdad? Mucha gente hoy se llaman apóstoles y usted no es que no creamos en el ministerio apostólico porque es uno de los 5 ministerios, pero el que tiene un llamado, sea apostólico, evangelístico, pastoral, un ministerio profético o un ministerio de enseñanza como lo es el del maestro, tiene que saber, escuche bien esto, cómo Dios lo llamó a usted. Porque decíamos en estos días
en la iglesia, nuestra iglesia, predicando que hay gente que tienen llamados, pero hay gente que tienen llamados. Y cuando la gente tiene llamados, en algún momento dado va a haber un error y va a haber una equivocación. Porque cuando el llamado no es de Dios y es un llamado del hombre, va a haber fracaso. Ahora, cuando Dios te hace el llamado, en una cosa tú vas a estar claro: cómo Dios te llamó, cómo Dios te dijo que tú ibas a ser evangelista. Yo sé cómo Dios me lo dijo, porque a los 2 meses de nacido, el evangelista Jorge Raqui está trayendo una campaña y señaló el car seat donde a mí me tenía mi mamá. Ahí, y cuando me señaló dijo: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te separé para mí y ministerio evangelístico tengo contigo a las naciones. Y tengo 33 años de vida, toda una vida en el Señor, porque cuando fui nacido en el evangelio, me criaron en el evangelio. Ahora, a la edad de 12 años tuve que recibir a Cristo como mi Salvador, porque tuve que tener un encuentro con Jesucristo. No simplemente basta con que usted esté en la iglesia, gloria a Dios si está en la iglesia, pero tiene que procurar tener un encuentro con Cristo. Y de ahí en adelante comienza mi ministerio evangelístico a la edad de 12 años, donde el primer mensaje, yo duré 5 minutos en una predicación, 5 minutos temblando, pero prediqué por lo menos 5 minutos. Y luego de eso, todo este tiempo, lo que Dios me ha hablado del ministerio ha sido evangelístico. Porque Dios hoy no te va a decir: tú vas a ser evangelista y mañana no, espérate, yo creo que era profeta. No. La gente se confunde, pero Dios no se confunde. Y yo estoy muy claro en mi ministerio y usted tiene que estar muy claro en su ministerio. Y póngale señales a Dios. Ahora, no se vaya a decirle al profeta la señal que usted puso, porque así cualquiera profetiza. La señal usted se la pone a Dios en su mente, que ni siquiera el enemigo conoce. Y si el profeta viene con un mensaje de parte de Dios, le dará el mensaje tal y cual Dios lo ha enviado. Si el mensaje no viene de parte de Dios, no mate al profeta, solamente deseche el mensaje como dice la palabra. Pues aquí la palabra del Señor está indicando claramente, Yadira, que hay 5 ministerios. Y probablemente de los hermanos que nos están viendo, no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son evangelistas, ni todos son pastores ni maestros. Pero usted tiene un llamado a ser un testigo de Jesucristo. Usted tiene un llamado, como dice la palabra, de ir por las casas. Ir por las casas, dice la palabra, y anunciar el evangelio del reino. Y sanar los enfermos. Ahora, si usted tiene un llamado fuerte, como lo es uno de los 5 ministerios, que si levantáramos la manita, el ministerio apostólico le da cobertura a los demás ministerios. El ministerio del profeta es el ministerio que señala, que declara, que denuncia y que habla de parte de Dios. El ministerio del evangelista, fíjese que es el dedo del centro. El evangelista tiene que tener el corazón de Dios. Porque el evangelista trae las almas al 4.º ministerio, que es el del pastor, donde va el anillo. Y ahí el pastor se encarga de llevar esas almas a la presencia del Señor en consagración y en búsqueda, para cuando hayan las bodas del Cordero, esa novia pueda ser casada con el rey. Y el 5.º ministerio, y no por ser el 5.º y por ser el más pequeño es el menos importante, es el ministerio del maestro. Si usted no está ubicado en ninguno de esos ministerios, sea un testigo de Cristo. Pero si está ubicado en uno de esos 5 ministerios, trabaje con responsabilidad. Ahora, hay algo bien importante que tengo que decir. Todos los que anhelan ministerio, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea maestro, sea apóstol, tiene, oiga bien esto, porque si usted lo hace al revés, no va a prosperar. Tiene que estar sujeto a su pastor. Su pastor está dirigido por el Espíritu Santo. Su pastor oye la voz de Dios. Su pastor está sometido al Señor. Si usted quiere estar en autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Porque si usted no puede estar bajo autoridad, y si usted quiere estar como el llanero solitario, y si usted quiere hacer las cosas a su manera, porque usted cree, porque usted piensa, porque usted le parece, porque usted quiere hacerlo de otra forma, entonces se sale del orden bíblico. Y Dios siempre ha tenido hombres a cargo de la iglesia. Si nos vamos al Apocalipsis, que solamente quiero tocarlo superficialmente.
el apóstol Juan llevó un mensaje a las 7 iglesias de la Asia Menor. Y el mensaje no se lo entregó a la iglesia. ¿Sabe a quién se lo entregó para que él se lo entregara a las iglesias? A los pastores de la iglesia. Entonces, cada pastor que anda en integridad, porque hay pastores que andan como le da la gana, como hay evangelistas que andan como le da la gana, como hay apóstoles que andan como le da la gana, y profetas y maestros, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero también hay pastores que se guardan para Dios. También hay pastores que oran, que ayunan, que vigilan por las almas y que tienen el amor de Dios en su corazón para cuidar y guardar por sus ovejas. Y bajo ese manto, tú te tienes que cobijar. Porque si anhelas un llamado, que gloria a Dios por la gente de Dios que anhela los llamados, sujétate a tu pastor, dialoga con tu pastor, déjate llevar por tu pastor, porque de la persona que yo le voy a enseñar en este día, que es del apóstol Pablo, antes de ser enviado como apóstol, estuvo 3 años, oiga bien, 3 años discipulándose a los pies de Gamaliel. ¿Qué le parece? Un hombre que era conocedor de la palabra, un hombre, y cuando digo de la palabra, era un hombre preparado. No era una persona que no tenía letra. Y gloria a Dios por la gente que tiene, pero gloria a Dios por lo que no tienen también, porque Dios no necesita que usted tenga o no tenga, lo que necesita es que se rinda delante de él para utilizarlo. Pero el apóstol Pablo estuvo 3 años, dice la historia, 3 años, Yadira, a los pies de Gamaliel. Y no comenzó su ministerio hasta que él no fue capacitado, preparado y adiestrado. Entonces, no podemos pretender entrar en un ministerio, sea el del evangelista, sea el del pastor, sea el del maestro, sea el de apóstol, sea el del profeta, si no tenemos la aprobación del pastor. Porque es que hay un orden divino. Y quien se trata de salir de ese orden, se sale de la autoridad divina. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hechos capítulo 9. Que Saulo respirando a una amenaza, porque Saulo era más malo que el diablo. Oye, era un perseguidor de la iglesia. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Había habido un avivamiento poderoso. Y ese avivamiento tuvo efecto en Pentecostés. Pero la iglesia en Pentecostés se quedó cómoda en Jerusalén y Dios tuvo que permitir una persecución. Y la persecución comenzó con la muerte de un joven llamado Esteban. Y este joven llamado Esteban, lamentablemente Saulo de Tarso, antes de llamarse Pablo, porque Dios le cambia el nombre, consintió la muerte de este joven llamado Esteban. Estuvo en la muerte, estuvo en el injurio de Esteban. Cuando Esteban, siendo apedreado, oiga, pudo bendecir a sus enemigos. Pudo decir, veo los cielos veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Muriendo en una situación de injuria. Hermano, el que tiene un llamado de Dios tiene que aguantar presión. Si usted viene a la obra del Señor y piensa que esto es un negocio, usted está equivocado. Ser evangelista no es un negocio, es un alto privilegio. Ser pastor, profeta, maestro, apóstol, gracias, amada, no es un negocio, es un alto privilegio que Dios nos da. Y todo lo que nosotros hacemos es para la gloria y para la honra del Señor. Porque sencillamente nosotros somos siervos de Dios en sus manos, vasos en la maquia masajaya, vasos en las manos del alfarero. Cuando tú caminas en esa humildad y cuando tú caminas en esa victoria, tú no te contaminas. Hay mucha gente que comienzan bien y terminan mal. Y ahora no pueden ir porque tienen que saber cuántos miembros tiene la iglesia. Y tienen que saber cuánta ofrenda le van a dar. Hermano, eso pasa en nuestro país. Predicadores, evangelistas, que por ética, jamás en mi vida yo diría en este altar radial, televisivo, no hombre, eso no es de Dios. Pero hay evangelistas en este país que le van a dar cuenta a Dios. Y gente que canta que le va a dar cuenta a Dios, que cobran. Wow, parece que el Dios de ellos no sabe la necesidad que ellos tienen.
Cuando tú vives en humildad, nada te va a contaminar, nada te va a desviar. Porque tú has comprendido la importancia de tu llamado, amado. Y dice la palabra que Pablo, respirando, oiga, esto lo llenaba a él. Hay gente que lo llena a hacer la maldad, llevarle la contraria al otro. Respirando amenaza. Voy a matar unos cuantos, voy a caerle arriba a estos cristianos. Porque él pensaba que él estaba bien. Y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Oiga, el sumo sacerdote era el religioso, el líder religioso de aquel entonces. Oiga, que no se había convertido ni en sueño. Y le pidió carta. Líder religioso y el líder que tenía autoridad sobre la provincia, sobre el lugar. Le pidió carta para las sinagogas de Damasco. Y las sinagogas, sepa y entienda, amado, que son lugares pequeños de adoración. Con el propósito de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, donde comenzó todo. Pero mire, la altimaña que tenía Saulo. Iba a perseguir la iglesia. No, él no había comprendido la importancia de lo que la iglesia estaba haciendo. Él pensaba que estaba accionando bien. Y este es el problema cuando hay personas que piensan que lo están haciendo bien y que no tienen un líder que los está guiando. Un líder que está orientado, porque vuelvo y le repito, si usted está en un lugar donde su pastor o su pastora no está en la línea de Dios, ¿qué usted hace ahí? Ore a Dios y salga a Maquía, Vasaya, y escape por su vida, mansa, Kia. Pero si tu pastor está en el orden de Dios y está en el propósito de Dios, no salgas de ese lugar. Porque en ese lugar es que tú vas a ser edificado, en ese lugar es que tú vas a ser transicionado, en ese lugar es donde Dios va a hacer una obra de poder en tu vida. Y tú tienes que comprenderlo así. Tienes que sujetarte a cada proceso, tienes que sujetarte a cada enseñanza, tienes que sujetarte a cada paso que hay que dar en la obra del Señor. Estos creyentes que habían sido llenos del Espíritu Santo, que estaban en Damasco predicando la palabra, ya venía una oposición de camino, pero le tenían una sorpresita a Saulo. Porque hay gente que piensa que la iglesia no tiene protección. Hay gente que piensa que la iglesia camina sola. Hay gente que piensa que la iglesia camina alocada. Pero yo quiero decirte algo hoy en esta mañana. La iglesia camina mansa, rabaquía, bashaya, bajo la guianza y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene ángeles guerreros, abasoja, iquía, basaya, ángeles que acampan alrededor de aquellos que temen al Señor. Y nosotros no tenemos duda de que nuestro Dios pelea por nosotros. Este era el escenario que estaba viviendo la iglesia en Damasco. Y dice la palabra en el verso 3 que raudo y veloz Saulo fue camino a Damasco. Y aconteció que al llegar cerca de Damasco, no lo dejaron ni llegar. Le metieron de arriba para abajo un tablazo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, onda vasalla, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga, papá abrió la cortina del cielo y bajó el resplandor de su presencia y dejó ciego a Saulo. Y dice que cayó en tierra. Bueno, si Saulo era un hombre de autoridad, aunque aquí no dice que iba a caballo, ¿qué usted cree? ¿Que andaba a pie? No andaba a pie. Tenía que andar en una cabalgadura. Lo tiraron de narices. Yo creo que hasta los dientes le volaron. Lo tiraron de narices al piso. Hermano, porque el que pelea contra Dios pierde. No pelees con Dios. No pelees contra Dios. No te niegues a hacer su voluntad. Pídele, Señor, quizás yo no entiendo. Quizás yo no comprendo. Pero ayúdame a entender tu voluntad. Porque cuando nosotros caminamos alineados a esa voluntad, hay victoria, hay bendición,
hay tropiezo, hay persecución, pero cuando tú caminas alineado a la perfecta voluntad de Dios, dice la palabra que entonces harás prosperar tu camino, Amasaya, y todo te saldrá bien. Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, lo llamó 2 veces, ¿por qué me persigues? Me imagino que Saulo tuvo que haber vivido un espanto terrible. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Oiga, ya reconoció ahí a Cristo como Señor sin saberlo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le estaba diciendo, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Es como si tú pusieras una pullita delante de ti y comenzaras a patear la pullita. Tú estás peleando contra Dios y cuando tú peleas contra Dios, tú vas a perder siempre. Si tú estás peleando contra la iglesia de Dios, tú estás peleando contra Dios. Si tú estás peleando contra los ministros de Dios, tú estás peleando contra Dios. Si tú te estás levantando contra lo que Dios está haciendo en la casa de Dios, tú estás peleando contra Dios y vas a tener problema. Y Amasaya, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijeron a Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, verso 6, temblando, no iba a temblar nada. Él hacía temblar a la gente, ahora lo hicieron temblar a él. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ella con voz audible, levántate. Porque lo tiró, lo bombió al piso de cabeza y no lo levantó. Dijo, levántate tú, para que aprenda. Y entra en la ciudad y se te dirá allí lo que debes hacer. No le dio más ninguna instrucción. Dice el verso 7 que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oiga, no andaba solo. Andaba con una gente que lo cuidaba, que lo alcahueteaba en todos sus antojos. Y todos esos hombres que estaban allí escucharon la voz audible del Señor. Y se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Y dice el verso 8 que entonces Saulo se levantó de tierra. Y abriendo los ojos, porque le metieron, prendieron la bombilla del cielo, no veía a nadie. Lo dejaron ciego para que cogiera vergüenza. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco. Mire, lo dejó Dios inútil. Con Dios nadie puede, hermano. Yo decía en estos días en nuestra iglesia que lo único que Dios tiene que hacer es poner un dedito sobre nosotros. Y un dedito nada más que ponga, nos tuerce. Ni el dedito, no tiene que poner el dedito, con mirarnos nada más. Y dice la palabra que cuando fue llevado a Damasco, donde él iba a perseguir los creyentes, donde iba, si encontraba hombres o encontraba mujeres, los iba a liquidar allí mismo. Lo liquidaron a él. Le trastornaron el plan y la obra de maldad. Por eso la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, antes de que continúe, que ninguna, oiga, y ninguna es ninguna, ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. ¿Qué significa esto? Que el enemigo tiene herramientas espirituales que utiliza en contra nuestra. Pero las que no tiene, que él las comienza a preparar, ni siquiera esas pueden contra la iglesia de Jesucristo. Y aquí el pastor Aler predicaba el domingo y hablaba de que Dios ha colocado a la iglesia sentado, la ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. De hecho, envió un saludo al pastor Aler. Ese mensaje el domingo estuvo tremendo. Y él predicaba a la gloria del Señor que la iglesia está sentada con Cristo a la diestra de Dios. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? No le ha dado importancia al llamado. Muchos de ellos
no le han dado importancia al llamado. Muchos de ellos se han recostado, se han requedado, se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Cuando en Romanos capítulo 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio del entendimiento de vuestra fe, de vuestra mente, que es la mente de Cristo, para que comprobemos cuál es la perfecta voluntad de Jehová. Y la voluntad de Jehová es buena, perfecta y agradable. Y déjeme decirle una cosa, hermanos queridos, que este hombre que era sanguinario y que era perseguidor, tuvo que entrar en un proceso, tuvo que entrar en un molde. Y muchas veces, para que comprendamos la importancia del llamado, es necesario que entremos en un molde de preparación. Qué bueno sería que todos los que desean tener un ministerio puedan dejarse preparar por el Señor, puedan dejarse capacitar por el Señor, puedan oír la voz de Dios, que la voz de Dios la escuchas a través de tu pastor. Dios también te va a hablar a ti, claro que sí. Pero el orden de Dios es que tú escuches a tu pastor. Y cuando tú vas en esa línea, como lo hizo este hombre, que lo vamos a ver cómo Dios lo fue llevando, entonces tú estarás listo y le darás validez y comprenderás la importancia de tu llamado. Y dice aquí en el verso 9, que fue donde nos quedamos, y estuvo allí en aquel lugar 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Usted sabe, mire, cuando el resplandor de luz baja del cielo, yo me río, hermano, porque es que me da gozo esto. El resplandor de luz baja del cielo, ¿ve? Entonces, los que van con Saulo, lo ven indefenso, lo ven sin ninguna fuerza para hacer absolutamente nada, lo ven lisiado. Lo toman por una mano, lo meten en el lugar donde él iba con las cartas a perseguir a los creyentes y lo dejan allí. Estuvo 3 días. Oiga, el número 3 es un número profético, es el día de la resurrección. Estuvo 3 días en ayuno, porque dice que no comió, no bebió, tampoco estaba viendo. ¿Sabe lo que Saulo estaba haciendo? Yo estoy seguro que Saulo estaba orando, mansaquía, vashaya, porque la palabra de Dios dice que él veía en visión a un siervo llamado Ananías que venía y le ponía las manos. Pues Saulo estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber, pero estuvo en ayuno y en oración. Un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no había tenido un encuentro con Dios, un hombre que no había chocado todavía con Cristo, pero que cuando se encontró con él en el camino, aquella experiencia fue suficiente para cambiar el entorno de su vida. Hay unas experiencias de Dios vividas en nuestro ser, en nuestro interior, que vienen para cambiarnos, que vienen para sacudirnos, que vienen para transicionarnos, que vienen para traer tiempo de refrigerio espiritual, pero es si tú lo permites. Porque si tú no entras en ese mover y tú no le das la importancia a tu llamado, te vas a quedar como el juego de niño, enano, y nunca vas a ser gigante. Pero qué bueno cuando tú entras en el surco y dices, Señor, he comprendido que mientras más estoy aprendiendo, más necesidad tengo de seguir conociendo. Mientras más yo pueda pensar que sé, no sé nada, necesito más. Necesito que tú, que eres la fuente, sigas mostrándome, sigas revelándome, sigas indicándome el camino por donde tú quieres que yo camine. Mira, allí estuvo Saulo 3 días. Y dice la palabra que Dios tuvo que tratar con un hombre de Dios llamado Ananías. Y en el verso 10 dice que había entonces en Damasco, en el mismo lugar donde Saulo le dieron el tablazo, había entonces en Damasco un discípulo. Por eso la Biblia dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, Cristo dijo, que yo os he enseñado. Y es aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de todo.
Y mira qué hermoso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, lo llamó. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, wow, le dio la orden. Y cada vez que el Señor hablaba a los siervos y le decía, levántate, está diciendo, ponte sobre tus pies, alerta tu espíritu, despierta tu espíritu, ponte de pie que voy a hablar contigo. Oh, gloria a Dios. Había una acción dinámica. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le dio las instrucciones, porque con Dios no, bueno, Dios me mostró algo, pero como que tengo dudas. Pues no te mostró nada, porque cuando Dios te muestra, Él te muestra claro, preciso y conciso. Y cuando envuelve el propósito de Dios, Dios no viene con titubeo, hermano querido. Aquí Dios le dio la palabra completa. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. No es el Iscariote, era otro Judas. Sí, porque el Iscariote estaba en un lugar no muy angelical. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Cuando Dios le dio ese nombre a Ananías, yo imagino que Ananías se pondría como cuando un gato ve a otro gato que se encrespa. ¿Cómo? ¿Que yo vaya donde quién? ¿Donde Saulo? No, yo para allá no voy. Ese hombre es peligroso. Es más, ese hombre anda buscando a los creyentes para destruirlo y para matarlo. Pero Dios le dijo, ve allí, a casa de Judas, y busca uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ahí está. Él ora. Y ha visto, se convirtió en evangélico sin todavía recibir a Cristo. Es que, hermano, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, usted jamás va a volver a ser igual. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías comenzó a contender y dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Esto es un bandido. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Y tú me estás diciendo que yo vaya donde ese bambalán, que yo vaya donde ese hombre que tiene autoridad inclusive sobre mí para torturarme, para arrestarme, para matar. Tú me estás diciendo que yo vaya donde él. Sí, yo te estoy diciendo que vayas donde él. El Señor le dijo, ve. Y le reveló. Yo me imagino que ahí Ananías hizo un ay, gracias Señor, porque ahora me siento más calmado. Ve y vete tranquilo, Ananías, porque lo que pasa es que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y de los hijos de Israel. Oiga, hermano, toda esta gente, tanto los gentiles, tanto los reyes, tanto los hijos de Israel, conocían lo malo que era Saulo. Y Dios le estaba diciendo a Ananías, lo voy a procesar. De hecho, ya comencé, ya está ciego allí, ya él no ve nada. Él está en ayuno, él está en oración, él está en vigilia, él está buscando mi rostro y tú tienes que ir. Porque ahora yo lo voy a utilizar, pero en mi obra. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía que padecer por el nombre de Jesús para que él pudiera comprender mediante estas experiencias su carácter, ser preparado. Que él pudiera comprender que lo que él hacía antes era una vida incorrecta. Era una vida totalmente torcida. Era una vida que no agradaba a Dios. Porque perseguir la iglesia, eso no es de Dios. Eso es una obra misma del mismo infierno. Eso es una obra del mismo demonio. Por eso es que usted tiene que ser un ente de bendición. Por eso es que usted tiene que buscar estar en paz con su hermano.
Por eso que usted tiene que buscar estar en paz, porque cuando tiene un ministerio va a ser atacado. Va a ser atacado y usted tiene que entender, comprender la importancia de ese llamado para usted poder honrar a Dios. Y el verso 17, ya con esta tranquilidad que Dios le dio a Ananías. En el verso 17 dice que fue entonces Ananías y entró en la casa. Y me imagino que iba con las rodillas como castañuelas, pero iba confiado. Y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, oh basama aquí a Masaya. Oiga, ya él había declarado la palabra. Ya él había declarado: ya tú eres mi hermano. Ya tuviste un encuentro con Cristo. Ya te encontraste con el maestro en el camino. Ya el maestro te tumbó del lugar donde tú te creías grande, prepotente. Hermano Saulo, el Señor Jesús, parece que Saulo está diciendo: el que me envía aquí que me dé la señal. Pues recuérdese, hermano, pida señales. Cuando usted quiere que Dios le confirme algo, pida señales en su mente. No la diga por su boca, porque el diablo es un presentado y manda un acecuaz de él y entonces tergiversa todo. No, dígalo en su mente y no coaccione en el body language, porque si usted hace algo como que no, el enemigo intenta adivinar. Pero si usted en su mente se mantiene en comunión con el Señor, se mantiene en esa intercesión con el Señor y dice: Señor, esto, confírmamelo de esta manera, pero en su mente ni siquiera lo expresa con el lenguaje corporal. Mire, hermano, Dios lo va a confirmar. Y Dios va a traer la revelación de lo que usted está esperando. Ananías fue con revelación, con demostración de poder, para que Saulo entendiera la importancia de su llamado. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. Mi mansú aquí a Mashaya. Y seas lleno del Espíritu Santo. Qué poco, Yadira, se habla hoy en las iglesias del Espíritu Santo. Qué poco se habla hoy de la llenura, del poder y la investidura del poder de Dios, del Espíritu Santo. Oiga, esto es bien importante en las iglesias. Porque en muchas iglesias hay mucho entretenimiento. En muchas iglesias hay mucha cosa rara. En muchas iglesias hay mucho brincoteo en la carne. Y no estamos en contra del gozo. Brinque todo lo que usted le dé la gana a brincar. Pero hágalo en el Espíritu. Cante en el Espíritu. Llénese de Dios, busque a Dios, llénese del Espíritu Santo, métale fuego a su iglesia, poder de Dios, porque la iglesia de Jesucristo necesita estar prendida en fuego. La Biblia dice que Cristo dijo: fuego he venido a traer. ¿Cuánto deseo que está encendido? Abasá aquí, abasaya. Porque cuando el fuego está encendido, mire, se te va la prisa en el culto. Se te olvida el problema. Se te olvida la situación. Llegaste con una necesidad y Dios viene ¡fua! Y suplió tu necesidad. Pero es cuando te conectas. Había un himno que cantaban mucho los pentecostales. Esos pentecostales de antaño. Que se aguarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Hay que mantener el contacto. Hay creyentes que usted lo ve todo el tiempo y pueden estar atravesando el valle de sombra de muerte, pero no temen mal alguno. Y pueden estar atravesando por el más oscuro de sus días, pero saben que en el momento más oscuro de la noche es cuando está próximo a amanecer. Oh, Basajalaya. Si alguien me estuviera entendiendo en esta mañana, cuando tú estás atravesando el momento más difícil de tu vida, ahí es cuando menos tú puedes desconectarte del maestro. Enda la vasajaya. Ahí es que tú tienes que entender la importancia de que el que te llamó es responsable de ti, de que el que te llamó es fiel y verdadero. Ay, Samaquía Mashaya. Él es justo, él es fiel. Tú solamente tienes que confiar en él. Tú solamente tienes que esperar en él. Tú solamente tienes que creer a Dios y a su palabra, hermano. Y los imposibles van a comenzar a convertirse en posibles. Este hombre fue con una seguridad en Dios. Este hombre fue con una convicción de que Dios lo estaba enviando donde un hombre que era sanguinario. Es un asesino en serie, hermano.
Era un hombre que no le temía a Dios ni le temía a nadie. Tenía autoridad. Hasta que pasó por uno que tiene más autoridad que él. Y al momento cuando Ananías, que no se volvió a hablar más de este hombre en estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, pero dice que al momento de Ananías poner la mano sobre Saulo, le cayeron de los ojos como escamas. Claro, si eran las escamas físicas, que denotaban las escamas espirituales que lo tenían en ceguera. Y recibió al instante la vista. No solamente la vista física, recibió la vista espiritual, que es la más importante. Y levantándose fue bautizado, aleluya. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Un hombre que venía a perseguir la iglesia, que venía a hacerle a la iglesia la vida de cuadrito, que venía a traer situaciones de persecución, se encuentra con Jesús en el camino. Tiene un encuentro real donde hay un cambio, un giro de 360 grados a vuelta redonda, donde hay una metanoia, un cambio, una transformación. Y pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Se quedó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y yo me imagino que estaban atónitos. La historia dice que al quedarse varios días en Damasco, luego Saulo deja de ser Saulo, que significa perseguidor, y se convierte en un embajador del reino, en Pablo. Y no vio a Cristo, no caminó con Cristo, pero Dios mismo lo llamó apóstol, un enviado. Y fíjate que un enviado no está estático en un lugar. Un apóstol no se queda estático en un lugar, está activo, se mueve, va a los países, va a las naciones, va a las aldeas, va a los campos, va a los diferentes lugares donde Dios lo envía, abre obras, deja obras abiertas, supervisa las obras, les da cobertura económica, les da cobertura espiritual, les da apoyo emocional, le da apoyo en todas las áreas. Y sigue haciendo la obra del Señor. Y no está aleteando tanto para que lo llamen apóstol. Porque el problema de hoy día es que hay muchos que les fascina que los engrandezcan y le digan el apóstol, el grande. No, tú no eres grande nada. El grande se llama Jehová Dios de los ejércitos. Tú eres un mortal como somos tú, como soy yo. Ahora, puesto en las manos de Dios, claro, eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero nunca se te olvide la importancia de ese llamado. Y nunca se te olvide del lugar donde Dios te sacó. Porque Pablo no se lo olvidó. Cuando Pablo fue preparado por Gamaliel, hombre de Dios, Pablo comienza a predicar la palabra. Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros. Comienza su apostolado. Y dentro de la realización de su ministerio apostólico, comenzó a ser probado. Porque Pablo no estuvo todo el tiempo en aire acondicionado como estamos nosotros aquí hoy en este día. Gracias al Señor. Y a la gente de Dios, ¿verdad? Que pudieron ubicar este aire acondicionado aquí. Un día estábamos aquí sin aire, tuvimos que abrir la puerta y era un poco difícil. Pero gloria a Dios por las facilidades que Dios ha permitido que tengamos. La gloria y la honra es para el Señor. Pero mire, muchas ocasiones sabe de dónde Pablo le escribía a la iglesia. Desde la cárcel. Estando dentro de la cárcel, muchos mensajes, muchas cartas que el apóstol escribió, las llevó a la iglesia, ubicado en la cárcel. Y es hermoso ver cómo este hombre de Dios, después que tiene ese encuentro poderoso con el maestro, tiene que atravesar por diversas situaciones. Y dice la palabra del Señor que Dios siempre los enviaba de dos en dos. Y Pablo, comprendiendo y entendiendo el llamado a su ministerio, salió un día a un viaje misionero con un hombre de Dios llamado Silas.
y estaban ubicados en uno de los lugares donde Pablo estaba predicando. Y dice la historia que iban hacia Asia, y dice la palabra que iban hacia Asia y hacia Bitinia. Esa era la agenda apostólica que había. Pero esa noche, este hombre de Dios que recibía instrucciones del cielo, este hombre de Dios que estaba conectado, que guardaba el contacto con el Salvador, recibe una tremenda visión. Y es entonces donde él ve un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo había comprendido inmediatamente, luego de la preparatoria que había tenido, que en Macedonia había necesidad de que el evangelio de Dios llegara a las vidas, que había pobres de espíritu, porque la Biblia dice que los pobres de espíritu son los que no le han llegado la verdad salvadora del evangelio de Jesucristo. Y Pablo emprendió su viaje misionero hacia Europa hasta llegar a Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia, que pone sus pies en aquel lugar, el enemigo sabía que Pablo estaba llegando en el orden de Dios. Había una joven con espíritu de adivinación, dándole grande ganancia a sus amos adivinos. Cuando esta joven identifica que hay un poder mayor, que hay una autoridad mayor, que hay algo sobrenatural de Dios que llega al lugar, trata e intenta por todos los medios de trastornar a las vidas del conocimiento de Cristo Jesús, indicándole al pueblo: estos hombres son siervos de Dios, ellos anuncian el camino a la salvación, y todos los días con ese lelolay. Ella no estaba diciendo algo que fuera incorrecto, estaba hablando la pura verdad. Pero nunca Satanás dice verdades completas, las dice a media, buscando su propio beneficio. ¿Sabe cuál era el propósito de aquella joven, de aquel espíritu de adivinación que estaba operando en aquella joven? Trastornar el conocimiento de aquella nación, para que pensaran que si se iban con la divina o si se iban con el Dios de Pablo y de Silas, era lo mismo. Y no es lo mismo. Porque yo siempre digo, siempre que puedo digo que lo de Dios no es genérico ni bioequivalente. Es original. Es auténtico. Y dice la palabra que aquel día, Pablo, cuando iba a la hora de la oración, porque muchas cosas suceden, amado, dentro de tu llamado. Por eso es que tú tienes que comprender la importancia de tu llamado. El enemigo no ataca a aquellos creyentes que no le hacen daño. El enemigo no ataca a aquellos creyentes que están injuriándolo espiritualmente y ganando almas para Cristo y sometidos en la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no es otra cosa que separarte para Dios, punto. Consagrarte y vivir para Él. Él ataca a los creyentes que están haciendo todo lo que Dios quiere que se haga en la perfecta voluntad de Dios. Y Pablo iba a recibir una de sus pruebas fuertes para enseñarlo, para que él comprendiera que lo que él hacía antes era incorrecto. Y esto lo impulsara a continuar llevando este santo evangelio con toda la unción y la autoridad y el poder con que Pablo lo llevó. Dice que vino, hermano, una unción sobre Pablo tan sobrenatural que echó fuera el espíritu de adivinación de aquella joven. La joven queda libre. Los que recibían ganancia de ella acusaron a Pablo. Esta gente son ciudadanos judíos en territorio romano. No nos conviene, tú sabes, no nos conviene tenerlos aquí, porque ahora mismo se nos acabó a nosotros el negocio que teníamos con esta joven y ya no podemos negociar nada más. Lo llevaron entre los magistrados. Quiere que le diga algo, hermano. El apóstol Pablo no solamente era ciudadano judío, era ciudadano romano y estaba en territorio romano, pero ellos no lo sabían que él era romano. Sin embargo, Dios lo hizo guardar silencio. Porque hay tiempo de hablar, pero hay tiempo también de callar. Hay tiempo donde Dios te da la instrucción de que tú hables, pero hay tiempo donde Dios te da la instrucción de que te calle. Porque Él va a hacer algo para ayudarte. Mire, la palabra dice que en aquella prueba tan terrible que Pablo como misionero y apóstol del Señor, luego de convertirse, vivió, dice que fueron azotados con vara,
Le dieron hasta dentro del pelo, como decimos aquí en Puerto Rico. Y luego de haberle azotado mucho, como 2 criminales, lo llevaron a la cárcel de más adentro, al calabozo, oiga. Y allí en el calabozo cerraron la puerta, ataron sus pies, ataron sus manos y metieron su cabecita en el cepo. Estaban totalmente inmóviles, hermano. Sus pies atados en el cepo, sus manos con cadenas, estaban totalmente inmóviles. ¿Y usted sabe qué hicieron Pablo y Silas en aquella noche? Se pusieron de acuerdo. Porque a veces el enemigo piensa, como es tan bruto, él nos activa para que nosotros entremos en la guerra, en la batalla. Y eso que Dios estaba con ustedes. Y eso que Dios los envió aquí. Y eso que ustedes andaban con la autoridad. Y eso que ustedes andaban con el poderoso. Y mira cómo permitió que les dieran 39 latigazos le dieron, hermano. 39. Y ahora están aquí atados de mano, de pie, metidos en el cepo. ¿Qué van a hacer ahora? Y el diablo, como es tan bruto, dijo, déjame ponerlos juntos para que el uno al otro se eche la culpa y se desanimen. Y lo que hizo fue trabajar a favor de ellos. ¿Cómo usted dice, hermano? Que trabajó a favor de ellos, sí, porque el diablo trabaja para Dios. ¿Usted no sabía eso? Que el diablo no puede hacer nada que Dios no le autorice. Onda, bashara, bajaya. Usted tiene que tener, hermano, una mente entendida para usted comprender lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que donde quiera que hubieren 2 o más reunidos en su nombre, allí el Señor está. Ahora, dígame si el diablo es bruto o no es bruto. Los puso juntos. Y al ponerlos juntos, como ellos no tenían un espíritu diferente, como ellos andaban en un solo espíritu, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron de acuerdo. Y comenzaron a cantar himnos. Y comenzaron a adorar a Dios en aquella cárcel. Y comenzaron a comprender la importancia de su llamado. Dijeron, Dios no nos trajo aquí para que nosotros volviéramos atrás. Dios no nos trajo aquí para morir en esta cárcel. Él nos sacó de donde nosotros estábamos. Nosotros íbamos para Asia, íbamos para Bitinia, pero Él nos envió aquí a Europa. Y como Él nos envió aquí, Él es responsable de nosotros. Y nosotros le vamos a adorar, y nosotros le vamos a cantar, y nosotros vamos a confiar a Basaya en que Él está en control. ¿Podrás tú decir eso en esta mañana? ¿Podrás tú levantar el teléfono y marcar el 420-1117 y decir, yo quiero que Dios esté en control de mi vida? Puedes textear al número de teléfono, yo quiero que Dios esté en control de mi vida. Yo quiero que el Señor sea el centro de mi vida. Yo estoy atravesando quizás por momentos de grande dificultad. Yo estoy atravesando por momentos de grande situación, de situaciones difíciles. Pero yo voy a confiar en el Señor. Puedes enviar un mensaje de texto al 648-8126 o puedes llamar al 420-1117 porque este es el día de Dios para ti. Hoy viernes 24 de enero, hoy es el día de victoria para ti. Hoy es el día de bendición. Cambia tu tristeza en gozo. Cámbiala, comienza a hacer algo que provoque que el reino de los cielos se mueva a tu favor. Algo que provoque que los cielos se abran de par en par. Pablo y Silas comenzaron a cantar. Yo no sé qué cantaron, hermano. Cuando llegue al cielo le preguntaré. Pero yo estoy seguro que lo que ellos cantaron desataron la gloria y el poder de Dios a favor de ellos. Porque dice la palabra que lo primero que ocurrió hoy, Samaquía Mashaya, siento a Dios, fue un terremoto. Y aquel terremoto sacudía los cimientos. Oiga, ¿usted sabe lo que es los cimientos? Los cimientos es desde el principio de una construcción. Los cimientos eran sacudidos. Los que han sentido temblores, como el temblor que hubo el 12 de enero, que gracias a Dios yo no lo sentí. Y estaba despierto, oiga, y estaba sentadito en la sala de mi casa, pero el Señor no permitió que lo sintiera. Gloria a Dios, porque Él sabe que eso es una situación bastante difícil. Para todo, hermano, usted puede ser el más guapo, usted puede ser el hombre más atrevido, o la mujer más atrevida, pero cuando la tierra tiembla, usted también va a temblar, porque es algo normal. Pero en medio de todo eso,
Dios cuidó a Puerto Rico y nos está cuidando hasta este momento. La iglesia tiene que despertar y comprender la importancia de su llamado. Aquella cárcel tembló de tal manera que todas las puertas de la cárcel quedaron abiertas. Las cadenas que tenían ellos en sus manos y en sus pies se soltaron, se rompieron. Y ellos siguieron adorando y glorificando y adorando y glorificando. Y óigame bien, aquí hay un secreto poderoso. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír palabra de Dios. La Biblia dice que mientras Pablo y Silas cantaban, los presos oían. No solamente fue evangelizado el lugar donde Pablo y Silas comenzaron a predicar, sino que dentro de aquella cárcel, el carcelero iba a recibir salvación. Pero los primeros que comenzaron a recibir salvación, a recibir el mensaje poderoso de la palabra de Dios, fueron los presos. Porque ellos comenzaron a oír. Y las cadenas espirituales de ellos se rompieron. Y las puertas de la cárcel de Pablo y de Silas, pero de aquellos presos, dice la Biblia, fueron abiertas. Oh, gloria a Dios. Se cumplió lo que el Señor en Lucas capítulo 4 habló. Y lo que el profeta Isaías declaró. Apertura de la cárcel. Cuando entra la unción del poder del Espíritu Santo, donde está Pablo y Silas, en medio de aquella tremenda prueba, hubo salvación para los presos. Hubo salvación para el carcelero, que estaba dormido. Pero cuando él despertó, que vio todo aquel panorama, miró y dijo, estoy en problema. Aquí están todas las puertas de la cárcel abiertas. Todos los presos se fueron. En un momento me dormí y todos se fueron. Pero ¿sabe qué? Pablo, que está en la cárcel de más adentro y que no se ha movido de allí, que no ha visto nada, Dios le habla. Y Saulo le dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Ahí él entra pidiendo luz. Y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice, fácil, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, hermano, no solamente recibió salvación el carcelero, todos los presos que estaban allí recibieron ese día la salvación, porque oyeron. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír dice que viene de la palabra original, que es escuchar atentamente, prestar atención atentamente. ¿Qué Dios quiere decirte en estos minutos finales que nos restan? Que le des importancia a tu llamado. Que comprendas lo importante que es para Dios el haber entregado en tu mano la responsabilidad del ministerio que hoy tú puedes estar desarrollando o que hoy tú puedes tener. Que le des valor, que le des importancia a ese llamado. Y que trabajes mano a mano con tu pastor. Y que trabajes mano a mano con el hombre de Dios o con la pastora, la mujer de Dios, que Dios ha puesto delante de ti. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, yo te doy gracias por la audiencia que ha estado en sintonía en este día, en esta mañana, en esta tarde ya casi, Señor, en este minuto final que nos queda. Te suplico que tu bendición caiga sobre ellos, que ellos puedan comprender la importancia del llamado que tú has entregado en cada uno de ellos. Que podamos empoderarnos en este tiempo profético para hacer tu obra aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recordamos, antes de cerrar el programa, que hoy a las 5 de la tarde, hoy viernes a las 5 de la tarde, sale nuestro programa televisivo donde mi amado pastor, el doctor Leonel Ramírez, y este servidor, su hermano en Cristo José Santiago, salimos al aire en horario de 5 a 5 y media con el programa Hablando a las Puertas de tu Alma. No se lo pierda. Nuevamente el pastor Radamés La Chapelle está con nosotros en nuestro programa y hay bendición de Dios para usted. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial.